Amén y amén. Es que sí, en serio, hermanos, a veces no sé ustedes, pero gracias a Dios a mí me pasa poco. Gracias a Dios, yo soy muy tranquilo. Hace poco le contaba a los líderes que hicieron como un seminario en el trabajo muy bueno el seminario, donde entre las cosas que ellos hablaban era respecto a servicio al cliente, y en las cosas que ellos hablaban, hermanos, le hacían como un test a uno, un test del carácter que tenían las personas, y ellos nos explicaban que hay 4 tipos de carácter. Y hablaba yo con los hermanos que tengo cierta documentación de lo que ellos nos dieron ahí, pero obviamente no nos dieron todo, ¿verdad? Y habría que investigarlo bien, porque yo decía a mi esposa, qué lindo traer ese test a la iglesia, hermanos, porque lo que hacen es medir el temperamento de las personas y los seccionan en 4 tipos. Machita, creo que hay mucho eco. 4 tipos diferentes de temperamentos, o en tipos de sangre, por decirlo así. Uno era el analítico, otro era el conciliador, otro era no recuerdo, como decir el perfeccionista, es que no he estudiado bien el tema, y otro no recuerdo. Y eso ahí nos enseñan para que con los compañeros poder entender cuál es la forma de ser de la otra persona y entenderlo a él y que él me entienda a mí. Y yo digo, ¿cómo hace falta eso en la iglesia también, ¿va? De poder entendernos y comprendernos? Porque todos, hermanos, somos diferentes, y en verdad que cada uno se encasilla, por decirlo así, según ese test, ¿dónde está? Entonces se entiende a sí mismo y puede entender al otro, ¿verdad? Es una dinámica muy bonita que me gustaría traerla en algún momento a la iglesia. Y yo salí, hermanos, de la casilla del conciliador. Y yo digo, ¿verdad? Yo tengo eso, ¿va? En verdad que yo tengo eso, ¿va? Soy muy conciliador. No me gusta tener problemas con nadie, no me gusta pelear con nadie, no me gusta meterle carbón a otro en contra de otro, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Si yo veo 2 personas discutiendo, peleando, venga, sentémonos, hablemos, ¿verdad? Entonces te dirá, si usted es pastor, pero eso se trae, hermanos, y yo soy así como conciliador, ¿verdad? Y me ha pasado estos días que he tenido demasiado, gracias a Dios, las ventas han subido, las ventas han cambiado, parte de la oración que le he pedido al Señor. Yo le pedí al Señor que me diera una señal, que me diera la respuesta, y a partir de ahí, ¿verdad? Mi esposa es testigo, se me ha incrementado el trabajo, gracias a Dios las ventas también, obviamente. Y hoy estos días ha sido de mucho trajín, ¿verdad? De hecho, hoy llegué tarde a la casa y todo, y por eso llegamos tarde aquí también, ¿verdad? Porque ni modo, a veces toca, ¿verdad? Pero bueno, bendito Dios, aquí estamos. ¿Pero por qué digo esto, hermanos? Porque tranquilos, en paz, yo no me estreso, yo no me afano, hermano, yo no la agarro con nadie, por decirlo así, ¿verdad? Si uno viene bravo, viene molesto por X o Y, o estresado o afanado, tenemos que entender, hermanos, como decían por ahí, ¿verdad? Los problemas, dejarlos en la puerta de la casa, los problemas del trabajo no meterlos a la casa, y los problemas de la casa no meterlos al trabajo. Igual pasa en la iglesia, ¿verdad? Igual pasa en la iglesia. A veces tocará, porque tocará. No hay matrimonio perfecto, y a veces los matrimonios, hermanos, tenemos ciertas discusiones, ciertas rencillas, ciertas peleas, ¿verdad? Más que todo cuando se acerca el día de culto, ¿verdad? Más que todos los sábados en la tarde-noche o los domingos en la mañana, siempre va a haber algo para que los matrimonios peleen. ¿Para qué, hermanos? Ya no voy a la iglesia, ya casi no voy. ¿Para qué? Robarse la bendición. Pero muchas veces nos ha tocado venir, aunque sea, ¿verdad? Como decía la Pita, agarrados del moño. Nos ha tocado, hermanos, muchas veces venir con diferencias, ¿verdad? Pero aquí tenemos que venir, hermanos, y a servirle al Señor. Perfectos no somos, vamos en camino de Él, ¿verdad? Pero es parte de, ¿verdad? Entonces no podemos caer
trampa del enemigo, hermanos, de que nos quieran sacar del servicio. Igual el trabajo, hermanos. El mucho trabajo nos puede sacar de lo que realmente es importante, ¿verdad? El buscar los afanes del mundo, el buscar las añadiduras antes que el Señor, ahí es donde nos podemos meter nosotros a problemas, a líos con el Señor. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Llegó el boxeador. ¿Sabes lo que dice la Biblia, hermanos? Jeremías 6:16. Así dice el Señor, Jehová de los ejércitos: paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, que es Cristo, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué tanto cansancio, hermanos? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto corre-corre? ¿Por qué tanto estrés, hermanos? Porque no hemos hallado descanso para nuestras almas. No hemos encontrado el buen camino. ¿Por qué? Porque no hemos preguntado por las sendas antiguas. Tenemos que preguntar, pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y ver cuál es el verdadero camino. Amén, hermanos. Entonces tenemos que ir otra vez a como empezamos, a como iniciamos. Una cosa tengo contra ti. ¿Cuál cosa, hermanos? Que hemos dejado el primer amor. Tenemos que volver nuevamente, hermanos, a los rudimentos de la palabra, pero también a nuestro primer amor, de cómo empezamos con el Señor y cómo nos enamoramos del Señor. Entonces, tenemos que ver eso. Pero vean lo que dice la Biblia: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa manifestación? ¿Cuál es la manifestación del Señor Jesucristo? Ay, hermanos, ¿qué va a decir Joseph? Que no están bien doctrinados ustedes. ¿Ah? ¿Cuál es esa manifestación del Señor Jesucristo? Eso, pito. El arrebatamiento. La venida secreta, no la venida pública, la venida secreta. Ok, el arrebatamiento. Y el 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ese día del arrebatamiento, como dice Pinto, hermanos, dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que ser irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando el Señor venga, hermano, dice que tenemos que ser guardados, hermano, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es lo que hemos estado hablando estos días. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es? La pregunta es reprensible. ¿Qué es ser irreprensible? Viene del verbo, ¿sí? Podemos decir, de la palabra reprender. Reprender. ¿Qué es reprender? Reñir a una persona, pelear con una persona, expresarle a una persona de forma autoritaria y severa desaprobación por lo que hizo. Eso es reprender, desaprobar la conducta de una persona. Hermano, que está haciendo mal. Hermano, usted hizo esto mal. Hermano, usted está actuando mal. Hermano, usted no está haciendo testimonio. Hermano, usted no está educando bien a sus hijos. Hermano, usted no está siendo fiel. Eso es reprender. ¿Sí me van a entender? Desaprobación a causa de una actuación o comportamiento. Hermano, lo que estás haciendo, como estás actuando, como te estás comportando, eso no es de Dios. Eso es reprender. Entonces, ¿qué sería ser irreprensibles, hermano? ¿Quién me puede decir qué sería ser irreprensibles? ¿Perdón? Que no tengan ningún motivo para que le llamen la atención. Eso es ser irreprensible. Que no merece reprensión, que no merece amonestación, sanción o corrección. Entonces, ser irreprensible, hermanos, es ser irreprochable, ser inculpable, ser intachable. Difícil, ¿verdad? Pero es la medida que Dios puso, hermanos, para la manifestación
del Hijo de Dios. Para ese arrebatamiento, como dice Cristo, esa venida secreta, hermano, lo que Dios pide es eso, ¿verdad? Una persona irreprensible, hermano, no necesita ser corregida. No necesita nada que reprocharle. No es culpable de nada. No hay nada por qué señalarle, ¿verdad? Por eso Jesús decía, el enemigo, Dios lo reprenda, él nada tiene en mí. Ningún receptor, ningún punto de contacto tiene en mí. Entonces eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Que seamos irreprensibles. Y qué difícil, hermano. Porque todos tenemos techo de vidrio. Todos tenemos cola que nos bajen, ¿o no? Entonces, hermano, claramente no podemos ser irreprensibles, hermano, sin la fuerza de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de Dios. La gracia de Dios y crecer como crecía Jesús. ¿Cómo crecía el cuerpo de Jesús? En sabiduría. Ajá, ¿qué? En sabiduría, en gracia. Pero primero crecía en sabiduría. Tito. Ajá. ¿Quién fue el que lo dijo? Doña Mari, eso. ¿Cómo crecía el cuerpo de Jesús? En estatura, en gracia y sabiduría. Primero en sabiduría, luego en estatura, y luego en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, lo primero que hay que crecer, hermanos, nosotros es en sabiduría. ¿Cómo crece la iglesia? En sabiduría. Por eso estamos aquí sentados, aprendiendo, hermanos, para ser sabios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces, lo primero, temor al Señor. Eso me va a generar a mí sabiduría. ¿Sí? Y luego, la iglesia se llena de sabiduría, hermanos, y vendrá el crecimiento. Porque si no, creceríamos anormalmente. Seríamos como el panadero, hermanos. ¿Cuál era el problema del panadero? Que tenía el pan en la cabeza, en la cabezota, hermanos. Una hidrocefalia espiritual. Mucho conocimiento, mucha palabra, mucho pan, pero no sabía, no era copero, no sabía darle el vino al rey, no sabía adorar, no sabía. Por eso dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás primero y luego a Él servirás. Entonces eso es ser irreprensible, hermanos. Ok. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Presentándote tú en todo como ejemplo. Entonces, hermano, lo primero dice, el consejo que le daban a Timoteo es: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, lo primero que tenemos que cuidarnos es de nosotros mismos. Lo hemos hablado siempre. El peor enemigo tuyo no es el hermano, no es la hermana, ni siquiera el diablo, hermanos. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestro ser interno, nuestras concupiscencias, la ley de los miembros, lo que hablamos la semana pasada o antepasada, que lo vimos en dos miércoles, ¿verdad? La ley de los miembros. Miserable de mí, lo que no quiero, eso hago. Entonces, lo primero que tengo que hacer, hermanos, es presentarme yo delante del Señor. En una prédica tengo que presentarme yo, hermanos. Porque normalmente lo que hacemos, hermanos, hacemos todos es cuando el pastor está tirando, cuando el pastor está tirando piedritas, diríamos algunos, uno que era el primero que dice: lástima que no vino mi suegra a que escuchara, lástima que no vino el vecino, lástima que no vino el hermano, lástima que no vino la hermana, lástima que, ¿verdad? ¿Cierto? No, primero nosotros, el primero es para acá, espada doble filo, primero para acá y luego para allá. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es presentarnos como ejemplo de buenas obras, no para salvación. Decía mi hermanito Marquito, la salvación no es por obras. La salvación, hermanos, es por testimonio y fruto de la salvación. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para predicar, para enseñar, para una escuela dominical, para cantar, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es primero examinarnos a nosotros mismos y ser íntegros, irreprensibles, seriedad. El 8 dice: palabra sana e irreprensible. Hermanos, que yo les diga a ustedes aquí, hermanos,
Que les hable del diezmo y el pastor no diezma. Que les hable del diezmo y la iglesia no diezma a donde tiene que diezmar, a nuestra cobertura. Que les hable a ustedes de fidelidad, hermanos, y yo falto cuando quiera, por ejemplo. No puedo faltar, va a subir el pastor, ¿verdad? Pero pasaría. Imagínense que un pastor, hermanos, le habla a los hermanos de la fidelidad a la esposa, pero tenga 2, 3, 4 manitas por ahí, o compañeras de trabajo. No se podría. Palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? Se puede avergonzar al enemigo. Se puede avergonzar al enemigo. ¿Cómo? Que no tenga nada malo que decir de nosotros. En esto sé que te ha agradado. Stephanie, ¿no estás, Stephanie? Ahí está bien. ¿Cómo era que terminaba eso? En esto sé que te ha agradado. ¿Alguien que le ayude a Stephanie? No cantará victorias de nosotros. En esto sé que el enemigo no canta victorias de nosotros. En esto sé que te ha agradado, que el enemigo no cantará victoria sobre mí. Y le dije a Stephanie, porque usted me la pasada me la había respondido, se le fue, la agarré en frío. En esto sé que te ha agradado, que el enemigo no cante victoria sobre mí. Entonces, hermanos, no es cómo empezamos, es cómo vamos a terminar. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será grande, glorioso. Entonces no es como empecemos, es como vamos a terminar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ponernos a cuentas. El mismo Jesús dio una parábola, que si tú vas, hermano, en el camino, vas por el juez, y en el camino vas con tu adversario, y dice, ponte a cuentas con tu adversario. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que no tenga nada malo que decir. Y que si te quiere condenar y te quiere juzgar, porque el enemigo es así, que quiere venir a señalar, condenar y juzgar, es decir, sí, es cierto, lo que me está diciendo es cierto, pero la sangre de Cristo me lavó, y listo, punto, fin del tema. ¿Qué va a decir el enemigo, hermano? Que Dios lo reprenda en contra de nosotros, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y uno dice en la Biblia que presentemos nuestros pecados delante del Señor y Él los va a limpiar y los va a dejar más blancos que la blanca lana, hermanos, más blancos que la nieve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es reconocer quiénes somos delante de Dios, quiénes somos nosotros. Es reconocer, hermano, y no llenarnos de orgullo, y no llenarnos de un montón de cosas, hermano. Es ser, vuelvo y repito, irreprensible, y es aceptar nuestros errores. Porque el peor problema de una persona, hermanos, que no va a cambiar, es que no acepte que tiene un problema. Te le preguntan, hermanos, a cualquiera que ande en la calle, hermanos, borrachito, yo siempre pongo ese ejemplo, borrachito, y usted le dice, mira, ¿qué problema es ese tuyo, el del guaro? Y él dice, si él dice, no, ¿cuál problema? Yo estoy feliz así, yo estoy bien así, delante de Dios, Dios me quiere así, Dios me ama así. Entonces, si él no acepta su condición, no va a cambiar. Por más que queramos, solo la oración la podría cambiar. Pero sí voy a entender, hermano. Entonces, el punto número 1 es que tenemos que aceptarnos y aceptar delante de Dios quiénes somos nosotros. Y presentarnos delante de Dios tal cual somos. Porque el plan de Dios, hermano, es que tú y yo seamos seres de luz. Y un ser de luz, hermano, como Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nosotros seamos transparentes delante de Dios y no tengamos de qué avergonzarnos, ni aún delante de nuestra esposa o nuestro esposo, para la mujer. ¿Sí van a entender, hermano? Seres de luz irreprensibles. Amén, hermanos. Es que tremendo, porque habla de la sana doctrina. Qué importante. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es la sana doctrina? Lo que creemos. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? Iglesias cristocéntricas. ¿Qué es la sana doctrina? Que esté preparando a la iglesia para la venida del Señor. Entonces, como nos decía el apóstol Juan o el apóstol Sergio, él decía, no vayas a la iglesia que te quede más cerca de tu casa. Ve a la iglesia donde Dios te hable con la sana doctrina. ¿Cierto o mentira?
Un testimonio, paréntesis. Hubo un tiempo que nosotros, cuando vivíamos en Tibás, hubo un tiempo donde éramos los hermanos que más cerca vivíamos. De todos, éramos los que más cerca vivíamos de la iglesia. Y de un pronto a otro, así, en un son, como decimos, pasamos a ser los hermanos que más largo vivíamos de la iglesia. Cuando nos vinimos a vivir a San Ramón. Vuelvo y repito, pasamos de ser los que vivíamos más cerca a los que vivíamos más largo. Y lo que nos decían los hermanos de la iglesia es: ¿cómo que se van a ir a ir a San Ramón? ¿Pero por qué? Ni nosotros sabíamos, ¿verdad? Y mucho menos nos pasaba por la mente que Dios tenía algo para Naranjo, ¿verdad? Y que nos iba a mandar a nosotros a trabajar acá, pero ni por la mente nos pasaba. ¿Y qué nos decían? No, ya ustedes no vuelven. Como eran los que más cerca vivíamos, no, ya ustedes no vuelven. Tan largos se van a ir a vivir. No, qué lástima, los perdimos. Ahora van a renunciar al servicio y un montón de cosas. Y hermanos, todo para la gloria de Dios, pero persistimos, aguantamos y seguimos siendo fieles. Y el domingo que nos tocaba servir, ahí estábamos a las 8 de la mañana, ahí estábamos, desde las 8 de la mañana, al pie del cañón, como decimos. Toda la gloria para Dios, hermano. Pero es que el que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre mucho. Y si uno está enamorado realmente del Señor, hermanos, si uno se enamora del Señor, se enamora de la palabra, se enamora de la visión, se enamora de la misión, se enamora, hermanos, de los pastores, entre comillas, obviamente, y se enamora de los hermanos. Entonces uno va a amar y va a estar deseando estar aquí, porque esto lo ve como una casa, como la segunda casa. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, ¿no? Que lo hemos hablado siempre. Nadie se salva por doctrina, pero muchos sí se pueden perder por doctrina. Amén, hermanos. Entonces preséntate tú. Tenemos que presentarnos, hermano. ¿Cómo nos presentamos? Al Señor tenemos que presentarnos, hermanos, irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Y el espíritu está dispuesto, la carne es débil. El kit del asunto es el alma. Es el alma. Amén, hermanos. Ahí está. El mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, porque somos seres tripartitos a imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué dice? Sea guardado irreprensible. Ay, pastor, yo soy irreprensible en mi espíritu, pero en mi alma y en mi cuerpo no. Perdón, pero no. Pastor, yo soy irreprensible en mi espíritu y en el alma, pero en el cuerpo, pastor, mira cómo a veces pego unas bailadas. Pues mira el problema. Pégase su bailada, usted le haga cuenta a Dios. Pero no podemos, hermano, ser irreprensibles solo una parte. No sé si voy a entender. En espíritu, en alma y en cuerpo, en todo nuestro ser. ¿Para cuándo? Para la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, ¿pero qué hacemos? Porque todos tenemos techo de vidrio y todos tenemos cola que nos majen, ¿o no? Pero quizá que era torta, hermanos, que tenemos que hacerlo, hermano. Porque nosotros nos llamamos y nos hacemos llamar cristianos. Y según la Biblia, hermanos, los cristianos eran los seguidores de Cristo. Pero más que seguidores de Cristo, eran los que hablaban y caminaban como Cristo. Por eso iban a crucificar a Pedro también junto con el Señor. Por eso, a él dijeron: es que tú hablas como Él. ¿Como quién? Como Jesús. El verdadero cristiano, hermano, habla como Jesús, camina como Jesús y lo confunden con Jesús. Por eso tiene que venir un Judas a besarle la mejilla a Jesús para reconocerlo entre todos. Vea, hermano, la responsabilidad que nosotros tenemos, hermano, de ser cristianos. Perdón, y no porque venimos a una iglesia cristiana, hermano. Pues como decía el primer pastor que nosotros tuvimos en la iglesia, el hecho que vayas a una McDonald's no implica que seas un Big Mac, decía él, ¿verdad? El hecho que vengas a la iglesia no implica que seas cristiano. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, vean la responsabilidad que hay en nosotros, hermano. Lo hemos dicho siempre. Las personas del mundo no leen la Biblia. No la leen. ¿A quién leen? A nosotros. Cartas leídas somos
Entonces, ¿de qué testimonio estamos dando? Estamos siendo irreprensibles. Estamos siendo irreprensibles, hermanos, en mi trabajo, en mi vecindario, en mis estudios. Estamos siendo irreprensibles en mi caminar, en el parque, en Arango, en el banco, en el mercado, donde estemos. O no, hombre, yo así iglesia no voy. Chico, pastor ese, vean las ovejas que tiene y dice que es pastor. Eso aquí no pasa, ¿verdad? Esperemos que no. Pero ellos no leen, hermano, la Biblia no leen a nosotros. Es una de las frases que tenemos que quitar de nuestra mente. Hoy no es estudio, hoy es prédica. Pero bueno, está bien, se vale, ¿ah? Sí, démosle un aplauso al Señor. Y realmente se vale. Entonces tenemos que quitar, hermanos, de nuestro pensamiento esa frase: ¿qué me importa a mí lo que la gente piense? En parte sí, y en parte no. Pero esa frase, ¿qué me importa a mí lo que la gente piense? Hermano, sí es importante. Sí es importante lo que la gente piense de ti. Porque estamos hablando de que tenemos que ser irreprensibles. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues sí, algunos pueden, no importa lo que la gente piensa mientras yo tenga la conciencia delante de Dios, pero si realmente tiene la conciencia limpia delante de Dios, si realmente es irreprensible. Porque, hermanos, que hagan bien a todo el mundo, imposible. Ni Jesús le quedó bien a todos, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuidar nuestros testimonios. Lo dijo mi hermana Maritza y lo dijo también Mayra. Crecemos en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, sí es importante, hermanos. Sí es importante, hermanos, qué testimonio. Y si estamos hallando gracia delante de las personas. Amén, hermanos. Entonces, aquí entra otra cosa, hermanos. ¿Cómo estamos con las redes sociales? ¿Cómo estamos, hermano, con los estados que ponemos en WhatsApp, que es como lo más famoso que hay? Dicen los chicos, dicen mis hijos que ahora lo que está de moda es Instagram. Yo no sé, yo soy muy viejo, que solo Facebook tengo. Pero ¿qué publicamos, hermano? O sea, ¿por qué tenemos que ir a los estados de WhatsApp a ministrar nuestra alma? A desnudar nuestra alma. Ahí, hermanos, estamos siendo cartas leídas. Imagínate que yo como pastor ponga un estado de que estoy deprimido, un ejemplo. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué clase de pastor no hay? Deprimido, estresado, endeudado. No, ¿qué alimento le está dando a la gente? Lo dirán de mí, pero de todos nosotros, hermano. Entonces no desnudemos nuestra alma en los estados de WhatsApp o en las redes sociales. Porque te están viendo. Y basta de ver un estado que una esposa que hable algo de los esposos, de los maridos, del amor, del cariño, y que lo primero que uno piensa, sí, están teniendo problemas con la esposa. Fijo, están teniendo problemas. Yo digo a mi esposa, ser pastor no es tan difícil. Ahora, basta ver los estados de los hermanos, ahí se da cuenta uno cómo están a nivel del alma. Amén, hermanos, ¿sí me van a entender? Qué importante, hermanos, porque somos cartas leídas. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. ¿Por qué? Por todo hombre, no solo los de la iglesia, por todos. Conocidas y leídas, esos somos nosotros. Entonces, hermanos, para que haya un verdadero crecimiento, tenemos que ser íntegros para con los hombres. Pues me repito, crecer en gracia para con Dios y con los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Y es que está aquí es donde el chicharrón truena, diría nuestro apóstol. Aquí es donde el chicharrón truena. Porque si hablaran de ti, usted diría, porta a mí, que hablan de mí. ¿Pero de quién hablan, hermano? De Cristo. Es de Cristo que habla. Porque qué chingo es cristiano. Chingo es cristiano. Carta leída son.
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que Él escriba sus mandamientos y sus leyes, ya no en piedra, sino ¿dónde? En los corazones y en la mente. Porque, hermanos, lo que es pecado para mí tal vez no sea pecado para ti. Lo que es pecado para Marquitos tal vez no es pecado para Daniel. Lo que es pecado para Daniel tal vez no es pecado para los demás, o para Pinto, o para Jordi. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿quién delega eso? El Espíritu Santo. Delega eso sobre nosotros. Entonces tenemos que pedirle intimidad al Espíritu Santo y revelación al Espíritu Santo, hermanos, que Él escriba esos mandamientos en mi corazón, en un corazón incircunciso, sin exceso de carne, para yo ser regido, hermanos, no por lo que diga el pastor, sino por el Espíritu Santo de Dios, porque dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estefanía. Ya sabía yo que se iba a decir algo. Pastor, digo yo que es impresionante, digamos, cuando uno ya es un hijo de Cristo, ¿verdad? Porque en todas partes, lo primero, usted comete un error y lo primero que le sale, pero usted no es que es cristiano, pero usted no es que va a la iglesia, pero usted no es, inclusive, o sea, hasta con las amistades y todo. Hay una persona que es cristiana, ¿verdad? Y se junta con otro tipo de mujeres, ¿verdad? Y tienen una boca que no le gusta. Esa es cristalina, no es cristiana, es cristalina. Entonces llega y me dice, es que yo no creo en fulana de tal, me dice otra muchacha, me dice, yo no creo en fulana de tal, me dice, porque dice que es cristiana y anda con ese montón de mujeres que hablan pestes y todo. Y dice, definitivamente, ¿quién puede agarrar uno bueno de ella? Y dice, si soy más cristiana yo, se vuelve y dice yo, qué increíble, y son cosas que duelen en el corazón, porque por una persona que imagínense, o sea, lo primero que sacan es que no es y hablan de Cristo, y hablan de Cristo. Dejate el micrófono. ¿Cómo era que decía el pasaje? En esto sé que te ha agradado, ¿por qué? Ahí está. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Pastor, que iba a decir, me vas a contar el testimonio, no lo conté el lunes. ¿Cuál testimonio? Ah, sí. Contalo, sí. Rápido. En un minuto, en un solo. Bueno, el testimonio fue que el día lunes estuvimos orando aquí porque mi hermano tenía 22 días en Ciudad de Panamá, encerrado allá con problemas de comida, con todo, porque Panamá está completamente cerrado, hay huelgas y todo. Y estuvimos orando aquí el lunes por mi hermano para que pasaran de repente, digamos, que no se hicieron de repente, porque ya entre compañeros se estaban agarrando y todo, porque ellos son choferes de Ticabús. Y resulta que para la gloria y honra del Señor, el día martes vengo yo en el bus de la empresa y me llama y me dice, mi hermana, ya estoy en la casa, me sacaron en avión. Pues para que sepan que Dios hace cosas poderosas. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor por ese testimonio. Pero vea el punto, hermanos. O sea, el hermano, para sumarle esto a la prédica, el hermano Stephanie buscó a Stephanie, ¿por qué? Porque vio luz. Entonces, ve luz en ti. Cuando algún familiar tiene un problema, te busca a ti. Mira la frase que usan, ¿verdad? Usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Usted que va a la iglesia, ore por mí. Dígale a su pastor que ore por mí. Dígale a los hermanos de la iglesia que ore por mí. Dígale al pastor que venga a la casa a orar. Amén, vamos a la casa a orar, hermano. ¿Por qué? Porque hay luz. ¿Por qué? Porque estamos siendo irreprensibles. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos dando buen testimonio. Pero imagínate nada más, que el vecino, que ustedes lleguen a mi casa, un ejemplo, que lleguen a mi casa y toquen la puerta, pastor, y nadie sale, y sale el vecino, y que usted le diga, el pastor no está, el pastor, que diga el vecino, el pastor, ni sabía yo que era pastor.
Ni sabía yo que era pastor. Con los palabras de 7 pisos que grita ahí. Como trata a los hijos, como le grita a la esposa, como le grita a Chucho, al perro. Ahí sí yo mi perro lo tengo bien educado, no lo dejo ladrar mucho. No me gustan los perros latosos. ¿Qué? Con los bailes, con las fiestas que hacen ahí todos los sábados, con las guareras que hacen ahí, con los six-pack que meten a esa casa, con los bailes que hacen ahí. ¿Qué diría usted, hermano? Si es importante el testimonio, ¿no? Si es importante. Entonces, vean qué tremendo, hermanos, cómo tenemos que hacer luz para que nos busquen, hermano. Cuando alguien tiene problemas, yo siempre lo he dicho, ¿a quién voy a buscar? A la que tiene luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y la luz no es para ponerla en un cajón, en un talud, en un cajón o debajo de la mesa. ¿Dónde se pone la luz? Arriba, en la mesa, para que alumbre toda la casa. Esa es nuestra función. Jesús es luz, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo agradamos al Señor, hermanos? Que el enemigo no tenga nada en nosotros, ningún receptor en nosotros. Que el enemigo, hermano, no tenga por qué acusarnos. Que el enemigo no tenga por qué condenarnos. Que el enemigo, así como estaba, vimos el domingo, así como estaba el sumo sacerdote Josué a la izquierda y el bandido aquel, que Dios lo reprenda, a la derecha, usurpando el lugar de salvación de Josué. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque tenía ropas viles. Ropas viles. Pero llegó el Señor y dijo, quítele las ropas viles y vístanos con ropa de gala, con ropa resplandecente, blanca, lino fino y resplandeciente. Estoy parafraseando con la iglesia. Y póngale un turbante en la cabeza, pensamientos. Y como al hijo pródigo, cámbiale el calzado y póngale el anillo de autoridad en su mano. Así eso es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces tenemos que agradar al Señor, hermanos. Y qué importante que es agradar al Señor. En la escuela dominical para niños, les enseñan a los niños que Caín y Abel tuvieron un problema por una ofrenda. Y a saber si les dicen, hermano, que la ofrenda que Caín presentó era vegetales, vegetales de tercera calidad. Y la ofrenda que Caín presentó, hermano, fue una ofrenda bien bonita, bien gorda, hermano, y que por eso se pelearon. No, hermano. Dice la Biblia, hermanos, que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín. Entonces, aquí importante, hermanos, que es agradar a Dios aún con nuestra ofrenda. Aún con nuestra ofrenda tenemos que agradar a Dios. Enoc, el primer arrebatado de la Biblia, hermanos, dice que él fue arrebatado, fue llevado al cielo, fue llevado, hermanos, traspuesto para no ver muerte, o sea que no murió. ¿Por qué? Porque dio testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Entonces, qué tremendo, hermanos, que el agradar a Dios, hermanos, ser irreprensible delante de Dios, hermanos, da muchas ventajas. Ningún receptor. ¿Qué es un receptor, hermanos? ¿Qué es un receptor? Los chicos de escuela lo tienen que saber. Emanuel lo tiene que saber de memoria. Aquel que se me está escondiendo tiene que saber de memoria también. ¿Qué es un receptor? Está el emisor, el mensaje y el receptor, el que lo recibe, ¿verdad? Eso es un receptor. Un ejemplo que nos da nuestro apóstol. Decía el apóstol que había hombres aún dentro de la iglesia que decían que es que yo soy muy guapo. Mira cómo me siguen las mujeres. Mira, pastor, mira cómo me escriben las mujeres. Es que soy muy guapo. Entonces el apóstol decía, no, es que es guapo. Semejante receptor que tiene. Que si la otra persona tiene el mismo receptor, ¿qué hace, hermanos? Se juntan y se atraen. ¿Sí me van a entender? Entonces no es muy guapo, hermanos, es el receptor que tiene, ¿verdad? Gracias, Tito. Es el receptor que tiene. No hablaré ya mucho con vosotros,
Porque viene el príncipe de este mundo, que es el enemigo, Dios lo reprenda, y dice, él, el enemigo, nada tiene en mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús no tenía ningún receptor, hermanos. Él era limpio, íntegro, perfecto. 100% hombre, 100% Dios. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hermanos. Que no haya en nosotros ningún receptor. Que no haya en nosotros ninguna atracción, por decirlo así. Que no haya en nosotros nada que me atraiga al sexo opuesto. Que no haya nada en mí, hermano, que me atraiga a la cerveza. Que no haya nada en mí que me atraiga al cigarro, a las drogas, a lo que usted quiera, hermano. Tenemos que quitar esos receptores dentro de nosotros. Porque ese receptor, hermanos, es como un clavito que le da derecho al enemigo. Que le da derecho al enemigo. Está este ejemplo también, ya para ir terminando, porque ya yo olvidé. Claro, me puse verde, el amarillo y el rojo, los tres finales. Como diciendo, pastor, paren y ya. Y eso que está empezando, hoy es el primer día en el semáforo, y vea cómo me agarró. No aguanta nada. ¿Qué le iba a contar? ¿Qué le iba a contar? ¿Qué le iba a contar cuando Jordi me interrumpió? Ya. Ese ejemplo, hermanos, no me acuerdo quién lo contó, pero que un ejemplo para los receptores. El ejemplo es este. Yo vendo mi casa. Un ejemplo, yo vendo mi casa. No, más bien, yo compro una casa a un dueño. El dueño obviamente saca todas las cosas de su casa porque ya la casa es mía. Pero él deja un clavito dentro de la casa que era de él, que ahora es mía. Un clavito de él, lo deja ahí. Ya yo meto mis cosas, mis chunches, los meto a la casa. Ya estoy viviendo yo con mi esposa, con la machita, estamos ahí. Y un día, en la noche, llega el ex dueño de la casa, porque ahora el dueño soy yo, el ex dueño de la casa. Entra como Pedro por su casa. ¿Cómo es? ¿Pedro por su casa o perro por su casa? ¿Cómo es? Perro. ¿Perro o perra? Perro. ¿Quién dice? La otra mano lo dice que sí, ¿verdad? Entra como perro por su casa y agarra, se quita el abrigo y lo pone en el clavito y se va. Y yo, qué raro. Al día siguiente llega y se lo lleva, pero en la noche llega, entra como perro por su casa y pone el abrigo y se va. Y yo, ¿y este? Igualado, ¿qué le pasa? Mañoso. Entonces yo le reclamo. El dueño de la casa, el nuevo dueño de la casa le va a reclamar, ¿cierto? Y entonces el ex dueño de la casa va a decir, sí, yo le vendí a usted la casa y yo saqué todas las cosas de la casa, pero ese clavo es mío. Ese clavo es mío. ¿Qué es eso, hermano? Un receptor. Y ese que echa como un perro por su casa es el enemigo. Que hasta que no quitemos ese clavo de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, hermano, le estamos dando derecho para que se meta y haga lo que quiera. ¿Sí van a entender? Que no tengamos ningún clavito para que el bandido ese no se meta a la intimidad de nuestra casa. Hubo unos días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Ambos, los dos, eran justos delante de Dios. Y no solamente eran justos porque la sangre de Cristo los había hecho justos, sino que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos, los dos, eran justos delante de Dios, irreprensibles porque cumplían los mandamientos y las ordenanzas. ¿Cuáles mandamientos, pastor? ¿Los 10 mandamientos? No, los mandamientos que Dios pone en tu corazón. Los mandamientos que el Señor escribió en tu corazón. A esos son los que tenemos que hacerle caso. Amén, hermanos. Cumplir
los mandamientos de Dios. Y toda la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos y las 613 ordenanzas se reúnen en uno solo o en dos. ¿Cuál es el primero? Ajá. ¿Y el segundo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo eso. Ojo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. O sea, con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. Ahí es donde está la verdadera irreprensión. Cuando agradamos al Señor en todo nuestro ser. Y al prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. No me da tiempo de terminar. Pero bueno, ahí venían irreprensibles para el tribunal de Cristo. Ahí seguimos tal vez la otra semana. Requisitos de los obispos. Un día se me preguntó, doña Maritza me preguntó que cuáles eran los requisitos de los ancianos. De ancianos no viejitos, ¿verdad? Los ancianos son los maduros. Los requisitos del obispo vienen también. Los requisitos de los diáconos. Tenemos que ver eso. Los requisitos de los ancianos y de los obispos. Y la conclusión. Amén, hermanos. ¿Cuántos apuntan a ser irreprensibles, hermanos? Amén. Yo sí. Yo definitivamente sí. Para el tiempo que estamos viviendo, hermanos, es mejor buscar la santidad, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, papito. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que se cumpla la palabra, Señor, que queremos agradarte, Señor, porque el enemigo, Señor, nada tiene en nosotros. El enemigo no va a cantar, Señor, victoria sobre nosotros, papito lindo. Padre, enséñanos, Señor, a ser, Señor, irreprensibles, Señor, a ser sencillos, Señor, delante de ti, papito lindo. Enséñame, Señor, a seguir tus leyes, tus mandamientos, tus ordenanzas, Señor. Enséñame, papito lindo, a ser irreprensible, Señor, a ser justo, porque tú me haces justo, Señor, pero irreprensible, Señor. Padre, dame la gracia y la sabiduría, Señor, para quitar derechos, Señor, al enemigo, quitar ese clavo, Señor, que le da derechos al enemigo a entrar, Señor, a trastacar, Señor, mi vida, Señor, mi familia, mis hijos, papito lindo, delante de ti, Señor. Padre, que demos testimonio de haberte agradado, Señor, de ser carta, Señor, carta leída, Señor, carta de Cristo, papito lindo, Señor, conocida, Señor, y leída, Señor, pero que nuestro testimonio sea íntegro delante de ti, Señor. Danos la gracia para presentarnos irreprensibles, Señor, delante de ti, avergonzar al enemigo porque él no tenga nada que decir de nosotros, Señor. Te lo pedimos, papito lindo, que tú nos hagas crecer en esa gracia, Señor, delante de ti, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Recuerda, el domingo es ayuno